Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en un nuevo programa de su programa Alquimia, la transmutación del ser. Bueno, como siempre, empezando recordándoles que este no es un espacio creado solamente para escuchar con los oídos físicos, sino es un llamado suave pero profundo, dirigido a tu alma, con aquellas temáticas y aquellos temas que de una u otra manera nos invitan a recordar que quiénes somos, cuál es nuestra misión y para qué estamos ahora aquí, encarnados en este planeta Tierra. Cada episodio es una chispa que toca un poquito la memoria, recordándote que de una u otra manera siempre esta luz, esta que tenemos dentro, está esperando ser encendida. Soy Catalina Espinosa y estoy en el camino del servicio de esta misión de conciencia. Quiero invitarte a no solamente recibir este mensaje, sino también apoyarle con un me gusta, un compartir, para que más y más gente sigamos creando esta tribu alquímica. También recordarte que nos encuentras en las redes con el cuentito que ya como ustedes saben se vuelve un clásico de inicio de este programa, que nos encuentras en Cuentos para Recordar, Relatos que Sanan, que se encuentra en Spotify, y también el canal de YouTube de Alquimia, la transmutación del ser. Bueno, y sin más, y seguro están todos ansiosos por ver a la invitada que tenemos el día de hoy. Te invito a que tomes asiento, a que te acomodes de pronto en un sillón, en una silla, o nos acompañes mientras manejas. Pero bienvenido y bienvenida a este programa Alquimia. El cuento del día de hoy se llama La chispa olvidada. Dicen que hubo un tiempo en que los seres humanos olvidaron de la magia. Creyeron que la sabiduría vivía en los cables, las pantallas y los sistemas que calculaban todo, y dejaron de escuchar lo más importante, su propio corazón. En una aldea escondida, un niño llamado Ian aún podía escuchar el susurro en su interior. Una noche, una pequeña sílfide, un espíritu del aire, apareció entre luciérnagas y le dijo: la verdadera inteligencia no está en las máquinas, Ian, está en tu propia alma, en lo que sientes, en lo que intuyes, y eso es lo que los humanos van olvidando. La sílfide posó su mano sobre una luz en su pecho. Cuando no sepas qué hacer, siéntelo. Sentir es recordar quién eres. La emoción es la brújula del alma. Y en ese instante, una chispa dorada despertó dentro del niño. Desde entonces, Ian abre los ojos al pueblo recordándoles lo esencial. No hay algoritmo más poderoso que un ser humano consciente de lo que siente. Dice que cada vez que alguien vuelve a su corazón, una sílfide enciende una nueva estrella en el cielo, porque la magia verdadera siempre estuvo dentro. Bueno, y hoy justamente para hablar de la importancia de sentir, de reconocer y de autorregularnos, porque esa es la verdadera evolución que sigue en el corazón de los humanos, hoy estamos con una gran invitada para topar este tema, la inteligencia del corazón en las emociones en tiempos de la IA. Hola, mi querida Paola Sánchez con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, mi Cata, muchas gracias por recibirme en tu programa y gracias también a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Estoy muy bien, estoy súper contenta y pues presta para poder conversar un poquito sobre este tema que es tan chévere y que realmente nos ayuda a reconectarnos con esa esencia, ¿no?, que tenemos. Definitivamente, definitivamente. Bueno, yo creo que hay que empezar presentándose un poquito. Cuéntanos tú qué eres. Yo sé que tú eres coach, no solamente personal, eres empresarial, tienes un gran recorrido dentro de esto, pero sí me gustaría que nuestros alquimistas conozcan de tu propia boca cuál es tu recorrido y sobre todo, Pao, porque yo creo que definitivamente una de las experiencias más grandes que podemos compartir es dejar saber a los demás por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Qué nos invitó o bueno, en tu caso ahora, hacer lo que tú haces ahora? Bueno, ¿qué te puedo comentar? Em, Puedo partir diciéndote que amo mi trabajo.
Yo soy Ujú, coach estratégica y trabajo con personas, para personas. Siempre desde muy pequeña he estado muy orientada a la parte del servicio, ¿no? Al compartir con la gente, al aprender de la gente también. Y pues seguí en este camino hasta que encontré como parte de las cosas de mis descubrimientos del coaching, porque estaba en un punto de mi vida en el cual sentía que necesitaba como tener una mejor orientación, ¿sí? Me sentía un poquito estancada y quería claridad entre esas cosas de la vida, porque no todo es coincidencia, se me presentó conocer sobre el coaching, ¿no? Y empecé a estudiar esta metodología que es capaz de realizar unas transformaciones muy importantes en la vida de las personas, siempre y cuando uno esté comprometido y sea responsable del trabajo personal, ¿no? Que como tú sabes, es un trabajo hermoso, sin embargo, es un trabajo que también cuesta, porque uno está acostumbrado a ciertas creencias y patrones con los que ha vivido un largo tiempo de vida y a veces sí se nos complica un poquito el hacer esos cambios que necesitamos hacer en este momento de nuestra vida. Entonces, en mi vida se dio la cuestión de que conocí el coaching, tuve mis coaches, apliqué en mi vida la metodología, hice mi proceso y pues realmente vi la maravilla que es porque los cambios son rápidos en función de cómo tú vas trabajando, ¿no? Entonces me interesó tanto esto y yo dije, o sea, esto es para mí, yo quiero aprender de esto y quiero así como a mí me apoyaron, a mí me acompañaron, quiero acompañar a personas. Entonces, en ese proceso educativo, de entrenamiento, hice en varias empresas, tanto aquí en Ecuador como fuera de Ecuador, y obtuve mis certificaciones de coach, ¿no? Y esta es una profesión en la cual uno tiene que ir siguiendo aprendiendo, se puede decir, ¿no? Porque trabajas con el ser humano y el ser humano está en constante evolución. Entonces es un trabajo de aprendizaje continuo, es un trabajo de feedback permanente, porque el momento que tú estás en una sesión con el cliente, tú no solamente acompañas, sino que aprendes muchísimo de las personas, de la vida, y es como un círculo, ¿no? En el cual, un círculo de crecimiento, en el cual crece la persona, pero también crece el coach. Entonces, realmente este trabajo para mí ha sido mi pasión y mi propósito de vida. Es un trabajo en el cual yo soy realmente feliz. Yo vivo el coaching todos los días, trabajo todos los días con personas y para mí es muy reconfortante. O sea, es algo que a mí me hace feliz y yo soy más feliz cuando veo cómo las personas vienen con una perspectiva de la vida y luego de unas cuantas sesiones se van con otra y normalmente tienen una mejor calidad de vida, mayor bienestar en muchas áreas de su vida y veo cómo van siempre creciendo. Entonces, este es el trabajo al cual yo creo que para el que yo soy idónea, porque creo que es en el trabajo donde me reconocí como persona, como ser humano, como servidora y me siento súper feliz. Entonces, eso te puedo comentar en relación a lo que hago, ¿no? Pero más que nada te digo que lo hago con todo el cariño. El acompañar a la gente es algo que no tiene precio, para mí es un regalo. hermoso, qué hermoso esto que dices, básicamente por algo que en este momento quiero compartir contigo. De una u otra manera, yo creo que la experiencia, no solamente intelectual, sino como tú dices, en el decantamiento del proceso y de la medicina, vamos a llamarle así, que de una, llámese como se llame, que de una u otra manera tú compartes con los demás, se vuelve efectiva solamente una vez que tú lo probaste, porque es así. Tú no puedes transmitir, vender, compartir, lo que sea, algo que tú no sabes. Por eso es que yo siempre digo, la clave para que tú puedas resonar y las personas resuenen con tu mensaje es tu convencimiento, porque una vez que tú te convenciste, no necesitas hacer mayor esfuerzo. Tú sabes lo que estás haciendo y eso se transmite. Entonces, por eso es que es importante también, y muchas gracias por tu mensaje, porque de una u otra manera también estamos viviendo tiempos del inmediatismo, ¿no? Entonces, hay personas que lastimosamente, vamos a decir así, tomaron un curso, vieron un video y empiezan y viven, y eso va más bien forjando, bueno, no tanto forjando, sino más bien creando cimientos falsos, porque obviamente no estás preparado y es como muy a lo superficial el tema del compartir. Así es que gracias, Pao, porque definitivamente algo que puedo decir es que se siente, cuando se está contigo, se siente eso que transmites y eso es lo que realmente
impacta en las personas. Pau, en un mundo donde definitivamente todo parece acelerarse y la tecnología, ahora incluida la IA, se vuelve parte de nuestro día a día. Y es increíble incluso cómo de una u otra manera el humano tiene, vamos a decir, este punto débil de siempre otorgar el poder a algo más. He escuchado en este tiempo personas que para escribir una carta, para hacer cosas que se volvieron de lo más natural, ahora utilizan la IA. ¿Por qué tú crees que es importante ahora más que nunca fortalecer esto de la inteligencia emocional? Cuéntanos un poquito. Bueno, la inteligencia emocional es importante en todos los ámbitos de la vida. De hecho, Ujú. si por ejemplo hablamos de las personas, los headhunters que están buscando personal para las empresas, ven esta habilidad como una habilidad importantísima para captar a buenas personas como colaboradores, ¿no? En general, la inteligencia emocional es una capacidad que nos permite que podamos reconocer, que podamos comprender y gestionar nuestras emociones y también las de los demás, de cómo vemos las de los demás, ¿no? Entonces, la idea de esto es que hagamos esta gestión para permitirnos vivir mejor y relacionarnos de una forma más sana. Y esa palabrita que tú decías en el inicio con el cuentito, ser conscientes, ¿no? Que es tan importante. Entonces, hoy es importantísimo que nosotros podamos no solo saber qué yo siento, sino por qué estoy sintiendo eso y qué voy a hacer con lo que siento, ¿no? Y también, sobre todo, lo que siento, cómo está afectando a los demás. Entonces, es muy importante que nosotros podamos gestionarnos de una buena manera nuestras emociones, porque si no les gestionamos nosotros, ellas nos gestionan a nosotros. Entonces, de ahí parten las malas decisiones que tomamos en la vida, porque cuando nosotros tenemos una emoción que está desbordada, exacerbada y nos toca tomar una decisión a veces de vida, normalmente son malas decisiones tomadas emocionalmente, ¿no? Entonces, siempre el que podamos regular estas emociones nos permiten que vayamos más conectados hacia nuestros valores, hacia nuestros principios y esas decisiones sean tomadas de la mejor manera, de la forma más correcta, ¿no? Y sobre todo que vayan conectadas realmente a lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿sí? Es por eso que ahora es maravillosa toda la tecnología, ¿no? Tenemos grandes avances, descubrimientos, tenemos la educación a la palma de la mano, también tenemos el entretenimiento y todo esto es maravilloso, o sea, eso no hay duda. Sin embargo, el que la persona eh, trabaje con estas herramientas nuevas que tenemos ahora, como lo es la inteligencia artificial, las redes sociales, el Internet, maravilloso, tiene que ser dosificado y también tiene que ser bien seleccionado para que estas herramientas estén a favor nuestro, nos permitan tener una mejor vida. Pero muchas personas, como esto es tan entretenido, como nos está dando dopamina instantánea, ¿no? Ujú. Solamente scrolleamos y miramos y vemos, ponemos algún comando en un prompt en la inteligencia y ya nos da la respuesta de todo lo que queremos. Entonces, primeramente nos van deshumanizando, ¿no? Nos van justamente apagando esas capacidades que tenemos como seres humanos y nos van, sobre todo, desconectando de los demás, porque ahora le damos nuestra atención al 100% al celular, a la computadora, y nos van desconectando también de nosotros mismos. Ujú. Entonces, por eso es importante que aprendamos a gestionar las emociones, que nos permitan también poner unos límites sanos también en este sentido. Bueno, y aquí quiero hacer énfasis con algo que tú mencionaste hace un momento. Y existe básicamente, y gracias por empezar contándonos qué es la inteligencia emocional, porque muchas veces se menoscaba este tema de la inteligencia emocional, creyendo que son, entre comillas, solo emociones. Pero si nos ponemos a ver los seres humanos, a través de todos los campos, estamos justamente atravesados por las emociones, en el trabajo, en la familia, en nuestro propio amor, ¿no? Ese autoamor que llamamos. Entonces, es realmente importante y ya muchos estudios dicen que definitivamente una persona que es inteligente, que maneja la inteligencia emocional, es mucho más efectiva que una persona que maneja netamente inteligencia mental, algo aprendido, algo. Entonces, es como tú bien señalabas,
es algo mucho más versátil y mucho más efectivo incluso. ¿Por qué crees que asusta tanto sentir, Pau? ¿Por qué la gente huye incluso de verse a sí mismos? Bueno, yo creo que el sentir es parte de nosotros, ¿no? Desde las primeras infancias, del sentir, el querer, explorar, el tocar, el mirar una luz y tratar de acercarte, sientes el calor, pero muchas veces con las experiencias humanas que hemos tenido, que no siempre son las mejores, empezamos a tener un poco de miedos, ¿no? Y nos llenamos de esos miedos y como hay una saga de películas que dice, el miedo te lleva al lado oscuro en Star Wars, es verdad, cuando nosotros nos llenamos de esos miedos, la verdad nos estamos yendo a un lado que no nos conviene, porque el miedo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Nos detiene, nos estanca. Entonces muchas veces preferimos no sentir para no tener esas sensaciones que ya tuvimos antes y nos da miedo. Realmente no queremos herirnos porque relacionamos al sentir emociones a veces con dolor, ¿no? ¿Mm? Y para nada, las emociones no son ni buenas ni malas, están, son parte de nosotros y hay que sentirlas, ¿sí? No hay que reprimirlas ni taparlas, hay que sentirlas, son parte de la vida del ser humano. Sin embargo, lo importante de esto es que podemos sentirlas, pero también podemos gestionarlas. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos con una emoción en un punto alto, ¿no? Y cuál es la mejor manera de conducirla, tanto para mi persona, para mi salud, como y también para los demás, ¿no? Hay muchas veces que sentimos ira, enojo, molestia por alguna situación que nos pasó ¿Mm? y realmente cuando no hacemos esa gestión emocional, ¿qué es lo primero que pasa? Explotar. O muchas veces nos tragamos todo y nos hace mucho mal a nosotros. Entonces, esto de gestionar la emoción nos permite sentir la emoción, pero a la vez lograr una armonía, ¿no? Empezar a respirar, a hacer conciencia y tratar de lograr esa armonía que nos permita conducir a donde queremos que vaya esa emoción y más que nada conducir nuestra respuesta. Ujú. Bueno, y como tú bien señalas, existen varios textos, varios estudiosos, entre esos Mario Alonso Puig, que bien señala que cuando una persona no gestiona sus emociones, el cuerpo se pone al mando, ¿no es cierto? Y ahí viene justamente esto de la somatización, toda emocionalidad reprimida se termina somatizando. De ahí que dice, tu cuerpo no te ataca, te habla. Y es importante justamente hacernos cargo de eso. ¿Qué crees que en este punto se puede decir que la inteligencia artificial no podrá jamás reemplazar en las emociones humanas? Bueno, de hecho, la inteligencia no puede sentir, ¿no? La inteligencia artificial es una de las primeras cosas, ¿no? Eso va a ser siempre irreemplazable, no va a tener empatía. O sea, puede de una forma técnica explorar en el Internet y verte las mejores respuestas que son automatizadas, pero nunca va a poder sentir como sentimos los seres humanos, nunca va a poder entenderte realmente, nunca va a poder comprender cómo es es ser humano y es tener emociones, ¿sí? Entonces, esa creo que es una de las principales cosas en las cuales jamás la inteligencia artificial nos puede emular. Ujú. Bueno, sí, de hecho también aquí apunté una partecita en la que había una conversación muy bonita y hacían esta comparación, ¿no? Y decía, la IA puede imitar patrones, la gente puede sentir y transformar su vida. La IA acelera la inteligencia emocional, humaniza. La IA predice, el ser humano siente y comprende. ¿Qué piensas al respecto de esto? Sí, es real, ¿no? O sea, básicamente la IA es una máquina, ¿no? Un robot, podemos decirlo así. Y claro, tiene la información de todo lo que está subido en el Internet. Sin embargo, no va a tener nunca una empatía real, una intuición como tenemos los seres humanos, peor ética, ¿no? Porque muchas veces sí, la IA no te contesta ciertas cosas por su programación, pero si tú revuelves la pregunta, también te contesta cosas que no son nada bonitas. Se puede hacer la prueba, ¿no? Y sobre todo, no tiene esa creatividad como tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que seamos aliados de la IA, mas
no dejemos que la IA nos mueva todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, hacemos tareas de trabajo entre sesiones y sí me he topado con personas que todavía están un poquito inconscientes, ¿no? Porque no se dan cuenta que no es una tarea escolar en el que te pones 0 o 10, sino que son trabajos en los cuales tú tienes que hacer de forma personal para que te sirvan a ti, que sean parte de tus herramientas de aprendizaje. Entonces, pero sí me ha tocado casos que veo respuestas automatizadas de IA. Entonces, claro, ¿no? Es justamente porque todavía no tenemos esa conciencia de lo que tenemos que hacer y veo que miles de personas utilizan la IA para ciertos trabajos en el día a día, ¿no? E inclusive ahora yo estaba mirando videos en los cuales se veían a profesores universitarios realmente enfadados, molestísimos, porque muchos de los estudiantes ya te entregan los trabajos solamente hecho con IA. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te quitan ese pensamiento crítico, eso que tú puedas en este aprendizaje generar esos procesos justamente de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que es una buena herramienta, pero que tengamos de alguna manera un límite en el uso de esta herramienta para ciertas cosas puntuales, algunas cosas técnicas, pero por lo demás nosotros tenemos que seguir siendo humanos y utilizar nuestras propias capacidades, que son montones y son increíbles. Entonces, volver a poner los ojos en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en esa intuición que tenemos como personas, en esa creatividad y pues ir nuevamente retomando lo que es ser un ser humano total, sin estar dependiente de una herramienta tecnológica. Y de alguna manera también es el miedo al error, ¿no? Es eso de que si pongo lo que siento, si justamente como tú dices, en tu caso, a través de una sesión, tú pides que haga de pronto algún ejercicio que te permita a ti evidenciar ciertos patrones, conductas, cosas que a lo mejor la persona tiene internamente y te presenta una contestación automática. Obviamente no está haciendo esa persona. Por eso es que también hace algún tiempo manteníamos una conversación con un muchacho. Entonces decía que él para relacionarse incluso ahora utiliza la IA para interactuar con alguna persona que le gusta y todo. Entonces yo le decía, oye, ¿y qué va a pasar si el momento en que tú ya estés en vivo con esa persona, porque eso también es, ¿no? El teléfono aguanta todo, entonces mandamos mensajitos, decimos las cosas por mensaje. Entonces yo le decía, ¿y qué vas a hacer en el momento que no tengas la computadora al frente y le puedas preguntar qué tienes que contestar o lo que sea? Esa persona va a conocer a una persona ficticia, no directamente a ti. Entonces, sí es eso de ir relegando nuevamente mi manera de ser, mi manera de pensar, por ser, entre comillas, efectivo o no tener errores, ser aceptado. Esto es un tema que es muy, muy vigente, eso de la aceptación, el querer buscar ser afectado. ¿Cómo de una u otra manera tú a través de tu experiencia en tus sesiones, el contacto el día, porque eso es otra cosa, solamente imagínate, en la pregunta ya sale el contacto con las personas, porque eso te dice mucho. Tú sientes la expresión corporal, sientes qué es lo que dices, incluso la respiración te dice mucho. Entonces, ¿cómo sería uno de los signos de que una persona está emocionalmente desconectada? Bueno, primeramente no se ve, ¿no? Y normalmente cuando no te ves, no tienes mucha seguridad, Ujú. no te ves de forma integral, quiero decir, ¿no? No estás conectado con tu esencia, no tienes idea de cuáles son tus valores, no tienes idea tampoco de qué es lo que quieres realmente en la vida. O sea, tienes una visión borrosa de lo que tú necesitas en tu vida a partir de hoy, ¿no? Entonces, realmente esa desconexión hace que tengas falta de seguridad, falta de autoestima, que te estés comparando permanentemente con otras personas. Muchas veces las personas quieren ser perfectas, ¿sí? Y pues eso es totalmente irreal, ¿no? Las personas, los seres humanos, no podemos ser perfectos. Sí podemos hacerlo todo con la mayor excelencia que podamos hacerlo. Sin embargo, esa perfección no existe y cuando la gente quiere ser perfecta o tener las cosas perfectas, tiene que tener el control de todo. Y eso es una cosa que también nos aleja de nuestra esencia, ¿no? Que nos mantiene estresados todo el tiempo porque queremos controlar a nosotros y a todo nuestro entorno para que todas las cosas salgan de la forma perfecta que yo tengo en mi cabeza, ¿no?
Entonces, normalmente no es una persona que está en armonía, una persona que está tranquila, ¿no? Sino que siempre está con su mente en todo lado, no está presente en el aquí, en el ahora. Entonces, esos son como los principales síntomas de que la persona está desconectada y que está justamente viviendo hacia afuera y no hacia adentro, como sería lo correcto, se puede decir, en donde el ser humano cuando vive desde adentro empieza a ser una persona auténtica, empieza a dar todo lo que tiene de la manera más natural y obviamente podemos irnos puliendo, mejorando, fortaleciendo, pero siendo siempre auténticos, encontrándonos a nosotros mismos, encontrando qué es mi valor principal, cuál es mi propósito en la vida y demás, ¿no? Eso es lo que yo pienso que son como unas red flags en este sentido de saber cuando la persona no está siendo ella misma. Bueno, y estas pequeñas señales, estas red flags que tú le llamas, también, y más que ser externas, tienen que ser para mí, ¿no es cierto? Porque como tú bien señalabas, ratifico, confirmo que definitivamente la IA también tiene errores, porque de hecho me he permitido. Algo que puedo decir que he sido yo en la vida es muy cuestionadora al respecto de un montón de cosas. Y yo creo que esa es la clave que te permite justamente para poder llegar a tener ciertos parámetros y poder incluso tener ciertos juicios en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que tú dijiste, hice la prueba, pregunté algo a la IA, me contestó algo y después me contestó algo totalmente diferente. Entonces, ahí me di cuenta que incluso los algoritmos lo que hacen es leer tu pensamiento, cómo crees, tu filosofía de vida y te dan la respuesta conforme lo que tú crees. ¿No es cierto? Pero si tú le demuestras que crees otra cosa, te contesta lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Le puse una cosa que yo no pensaba, le puse otra que sí pensaba y me contestó cosas totalmente diferentes. Y cuando le hice caer en cuenta, me dijo que sí, que cometía errores y que tenía también ciertas visiones. Entonces, ahí fue y digo, entonces tampoco es que es el oráculo de la vida, ¿no? O sea, pero hay que un poquito cuestionar, un poquito también conocer, porque si tú no conoces, y lo que es más, Pao, si tú no te conoces a ti mismo, no puedes realmente percibir estas red flags o ver cómo realmente esto que tú estás utilizando de alguna manera te puede ir guiando en ese sentido, porque comparto plenamente contigo en el sentido de, sí, son ayudas, pero cuando es eso, una ayuda, una herramienta que de pronto te ayuda a ser más efectivo, a ser más rápido, manejar cierta efectividad, pero cuando ya es solamente el canal que tú manejas, ahí es cuando estás perdiendo tu verdadera esencia y de hecho es el don maravilloso con el que venimos. Una vez detectadas estas señales, estas red flags, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo empezar a corregirlo desde hoy para todos nuestros alquimistas? Bueno, primeramente, como en todo, es empezar a ver, ¿no? El momento en que tú necesitas gestionar ya una emoción, primero tienes que saber con qué emoción estás en ese momento. ¿Qué emoción es la que te está desbordada, que está desbordada el momento? ¿Y qué es lo que te está pasando? Entonces, por ejemplo, tú puedes empezar a hacer como una especie de escáner emocional y ver qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, estoy sintiendo enojo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo ese enojo? Entonces me pongo a ver, sí, alguien me gritó, alguien me dijo una cosa que no estoy de acuerdo, ¿y qué voy a hacer al respecto de eso? ¿Cómo voy a reaccionar de una forma que sea beneficie a mi salud personal y también de una manera en que la otra persona no tenga una repercusión grave de lo que yo diga, Ujú. ¿no? Que es normalmente lo que nos pasa cuando no estamos conscientes, ¿no? Entonces, siempre la primera pregunta es, ¿qué siento? Una vez que uno ya tiene el qué siento, empezamos a escuchar desde nuestro corazón lo que nos está diciendo, o sea, imaginarnos cómo desde el fondo, desde nuestro interior, está saliendo esa respuesta, ¿sí? Una vez que yo ya tengo claro qué es lo que estoy sintiendo, dónde me duele, qué pasó y por qué pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reacciono? Eso es importantísimo porque muchas veces en la vida, cuando tenemos esas respuestas automáticas guiadas por esa emoción, después nos arrepentimos, pero tremendamente, porque sobre todo en una discusión,
lanzamos todo lo que ese momento está y no está, lo que es verdad, lo que no es verdad, y herimos a la otra persona. Y hay veces que decimos palabras tremendas por un momentito de no gestionarnos, por un momentito de no cuidar esta manera de expresarnos y herimos gravemente y a veces son cosas que trauman de por vida. Si, por ejemplo, tú lanzaste una cosa fuerte a un niñito o algo, le puedes traumar, ¿no? Y de hecho, ahí están muchos de nuestros traumas de la infancia o heridas de la Sí, infancia así por es. pequeñas fallas de nuestros papás que no pudieron contenerse emocionalmente, ¿no? Entonces, yo me río ahora porque claro, para mí ya es una cosa pasada, ¿no? Pero realmente cuando estamos en este caso de que podemos herir a alguien, entonces tener muchísimo cuidado de cómo es la reacción. Entonces, ver cómo nosotros vamos a reaccionar en cuanto a lo que decimos, qué vamos a hacer, por dónde le conducimos, cómo va a ser la forma más adecuada. Y eso, claro, ¿no? Es en cuestión de minutos, de segundos, se puede decir, porque em, nos permite por lo menos tomar un respirito y bajar un poquito, calmarnos y poder dar una mejor respuesta, o sea, de una forma más consciente. Eh, Otra cosa que se me viene a la mente también es algo que aprendí yo, que es el que cuando uno ama a las personas, cuando tenemos gente a las que amamos, es importante cuidarles, ¿no? Pero cuidarles Ujú. también de estas maneras, cuidarles en cómo en un momento de ira, de enojo, de desborde emocional, reaccionamos ante ellos, ¿no? Entonces, parte del cuidado. Ese sería como el primer tip principal, se puede decir, ¿no? Ya a lo largo de la entrevista te voy a seguir contando un poquito más de cosas. Buenísimo, buenísimo. Sí, dicen muchos estudios que quien maneja su parte emocional sobresale en la resolución de conflictos, conexión humana, comunicación y toma equilibrada de decisiones. Hoy más que nunca hay un mundo saturado de lógica, de rapidez y de inmediatez. Entonces se puede decir que sentir también ahora es como una especie de superpoder, ¿no? Porque muchos hablan de ser productivos, pero ¿qué papel juega esta inteligencia emocional? Como tú decías, algo que definitivamente no se puede subestimar, Pau, que tú dijiste, es el tema de la respiración. Cuando tú te sientes fuera de foco, sientes que las emociones te van a sobrepasar y todo, el quedarse solamente quieto un segundo y ser consciente de esa respiración, una es poderosa, no digamos tres o cinco. Realmente te vuelve a tu centro, y se debería, como dicen ahí en los medios, ¿no? Se debería naturalizar eso de en una conversación y más aún en una discusión, darse esos 3 segundos de mantengamos en silencio y retomemos esto para poder conversar, ¿cierto? Entonces, sí, definitivamente la respiración siempre, siempre, siempre será una herramienta muy, muy, muy poderosa, incluso hasta papás, ¿cierto? Compañeros, adultos responsables al respecto de un niño, una niña, cómo poder ayudar a los niños a desarrollar esa inteligencia emocional en un mundo tan digitalizado. Eso es importantísimo, porque justo estamos yendo a la base, ¿no? De toda nuestra emocionalidad. Cuando recién estamos pequeñitos, todas las emociones están a flor de piel, ¿no? Entonces estamos descubriendo, estamos aprendiendo. Entonces, una mamá, un papá que quiere que los hijos tengan una inteligencia emocional sana, primero tiene que trabajarse a sí mismo. Si es el caso, importante hacer primero una terapia psicológica que te permita sanarte, te permita comprender, procesar cosas pasadas que no procesaste en su momento y realmente limpiarte, ¿no? Que puedas limpiarte. Una vez hecho esto, también podemos aplicar, enseñarles a hacer ese escáner emocional, ¿no? Que como te decía, es este chequeo diario que nos permite preguntarnos por lo menos qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo, por qué estoy sintiendo eso. Entonces, al visualizar la emoción, vamos aprendiendo de la emoción, qué nos causa esa emoción. Y cuando sentimos la emoción, ver por qué vino, de dónde vino, ¿no? Eh, que podamos tener darle el nombre a la emoción. O sea, no es que me siento mal, sino que ¿qué siento? A ver, me siento triste, me siento enojado, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, irles enseñando desde pequeñitos a identificar esa emoción y cómo es la mejor forma de reaccionar con esa emoción que tenemos hacia los demás. Y
sobre todo, indicarlos que tienen que sentir la emoción, sentir lo que es esa emoción, no tragarse la emoción, no tapar la emoción, pero sí aprender, enseñarles a conducir la emoción. Otra cosa importante también es que desde muy pequeñitos ahora tú ves, ya los niños nacen y ya apenas pueden coger el teléfono, ellos ya son mejores que un adulto, manejan a la perfección, escrolean, están viendo. Entonces, también limitar ese tipo de cosas, ¿no? Para los niños, porque muchas veces hasta en cosas infantiles no hay una buena información. En jueguitos, no sé si tú has escuchado en Roblox de jueguitos que se meten los niños de una forma inocente, no hay cosas positivas solamente, sino que también están indefensos ante un mundo que les puede atacar de alguna manera, ¿no? Entonces, poner límites en ciertas cosas y enseñarles que así como limpiamos nuestra casita, así como tenemos que tener ordenado y todo bien, también es importante que estar pendientes de lo que están viendo ellos y de lo que estamos viendo nosotros, o sea, porque nosotros necesariamente somos un ejemplo vivo de lo que ellos van a hacer en su vida, ¿no? Entonces, si nosotros permanentemente estamos pegados al celular, a la computadora, indiscriminadamente vemos todo lo que llega, no le hacemos que el algoritmo nos funcione a nuestro beneficio, viendo temas que nos ayuden a crecer únicamente. Y también, o sea, de vez en cuando es chévere entretenerse, pero todo con un límite, ¿no? Entonces, esa también es una forma de ayudarles a los niños a que vean, a que sean más selectivos en lo que están viendo, estar chequeando normalmente todo lo que ellos están observando para que sean cosas para su beneficio, poner controles paternales en todo esto. Lo mismo en todo lo que son pantallas, ¿no? Televisión, computadora. Irles enseñando qué es lo mejor para ellos y estar pendientes, ¿no? Otra de las cosas también que uno puede hacer personalmente y para enseñar es tener esas micropausas conscientes que nos permiten que nosotros empecemos a sentirnos, ¿no? Y ahí es básico lo que tú decías de la respiración. No estamos respirando bien normalmente. Ahora, como el mundo es tan acelerado, no sabemos ni respirar bien nosotros, ni les hemos enseñado a respirar bien a nuestros pequeños. Entonces, importante que aprendamos a hacer esas respiraciones más largas, más profundas. Yo no sé si tú ubicas cómo es respirar bien. Es como, por ejemplo, cuando les vemos a los niños, a los bebés que están dormiditos, tú ves esa respiración que es larga, profunda, y cuando tú empiezas a practicar esa respiración real, los niños también aprenden, ¿no? Y se acostumbran a hacer esas respiraciones que nos permiten tener esos 3 segunditos más para poder dar una mejor respuesta a ante lo que estamos viviendo, ¿no? Enseñarles también a los niños cuáles son sus valores personales, Ujú. y en base a esto, manejar las emociones. Como si yo estoy con iras y tengo ganas de golpear a alguien, entonces enseñarle cuál es el valor personal, que él pueda descubrir sus valores para que actúen en base a esos valores siempre, ¿no? Sí. Importante también nosotros determinar cuáles son nuestros valores, que muchas veces es como que nos hubieran puesto en la vida y de ahí vamos por el rumbo que aparezca, ¿no? Y la verdad estamos dejando que todo nos lleve, como que estuviéramos en un mar y estamos a la deriva, pero realmente nosotros tenemos esa capacidad de ponernos presentes y empezar a tomar responsabilidad por todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día y tomar acción, sobre todo en las cosas que necesitamos hacer cambios para que la meta que tenemos, el resultado que queremos sea factible, ¿no? Mientras uno está enfocado en lo que realmente quiere hacer para beneficiarse personalmente, empezar a ver cuál es el caminito por el que necesito ir para lograr estas cosas, para estar más feliz, porque finalmente todos aquellos objetivos que nos ponemos en la vida, las metas, tienen que llevarnos a ese lugar, ¿no? Que es el que podamos ser mejores personas, más armónicos, más felices, más auténticos. Sí, definitivamente sí. Por algo a mí me encanta esto que dice del inconsciente intelectual.
te abre puertas, pero la inteligencia emocional te decide cómo atravesarlas. Y eso es muy, muy, muy real. Por eso es que es importantísimo, como bien señalabas y de alguna manera estamos de acuerdo, primero hacerte cargo de tus propias emociones, conocerte un poquito más, indagar en este mundo vasto que somos los seres humanos y perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo a esto. Y gracias más bien, mi querida Pau, por hacer de alguna manera ese llamado y hasta alerta al respecto de lo que estamos haciendo, porque muchas veces sucede que el error común, vamos a llamarle así, es creer porque es una página infantil, porque el programa dice que es infantil, no me pongo a ver un poquito más allá la información. Lastimosamente estamos en un mundo en el que se utiliza todo con fines que realmente no somos tan conscientes, ¿no? Entonces, es importante lograr indagar y ver un poquito más qué es lo que pasa. Yo te voy a pedir, mi Pao, estamos todavía con un poquito más, pero al final que hagamos un pequeñito ejercicio para que justamente esto que tú decías, que nos guíes de pronto en un ejercicio, este tema de la respiración, un escaneo, algo que un poquito nos invite a tener una herramienta puntual para poder hacerlo. Eh, ¿Tú podrías decir que de alguna manera la emoción te conecta con la conexión de la conciencia, vamos a llamarlo así, y la coherencia del corazón? Claro que sí. O sea, las emociones están justamente, eh, yo creo que para ayudarnos a desarrollarnos, ¿no? Eh, Imagínate cómo sería un mundo en el cual las personas no sintiéramos nada, ¿no? Ni alegría, ni tristeza, fuera un mundo plano, no nos esforzaríamos por nada, no haríamos nada básicamente, ¿no? Y yo creo que las emociones justamente te conectan con ese ser interior y también te conectan de alguna manera con la divinidad, la universalidad, em, con esa parte divina que tenemos en nuestro ser que nos permite siempre ir hacia adelante, siempre evolucionar, ¿no? Y esto nos permite no solo evolucionar en nuestra parte mental, en nuestras habilidades técnicas, sino que justamente evolucionar en amor, ¿no? El momento en que yo descubro cuáles son las emociones que yo tengo en tal o cual sentido, siempre por naturalidad tratamos, y cuando hacemos conciencia, tratamos de ir por ese camino justamente del amor, ¿no? Por eso decimos que la inteligencia emocional es la inteligencia del corazón, que nos Ujú. permite conectarnos más con nosotros mismos, con esa divinidad, y también conectarnos más con los otros, siempre viéndoles desde ese punto de amor, ¿no? Que es lo que normalmente sería lo más sano, el compartir ese amor, vivir en amor con toda la gente, con todas las personas que nos rodean, así no nos caigan bien, así no estemos en la misma sintonía aún. eh, Poder partir desde ese hecho de que tenemos estas emociones que nos permiten eh, poder acompañarnos, poder estar también en el sentir del otro, en el entenderle. Entonces, este tema de las emociones no va más allá de la parte técnica, se puede decir, sino que va hacia lo profundo, hacia el centro de la persona. Obviamente nos conecta con todo y con todos. Una de las características, dones, vamos a llamarlo así, que desarrolla la inteligencia emocional es justamente la empatía, ¿cierto? La empatía es una de las cosas que más te abre puertas definitivamente y te logra atravesar. Por eso es que la inteligencia mental es relativamente estable, pero la inteligencia emocional se entrena, se desarrolla y se fortalece. Entonces, por eso se puede decir que es un recurso evolutivo y no estático al respecto de incluso esta conexión con lo divino, con lo espiritual que realmente somos nosotros mismos. Entonces, sí, definitivamente este desarrollo de esta inteligencia emocional es importantísimo y como te decía al inicio, nos va desarrollando cierta empatía. Entonces, ya dejas de juzgar y más bien te vuelves como empático, entiendes, tienes una mirada diferente al respecto incluso de la emocionalidad que el otro puede estar desarrollando. Y eso desarrolla también la habilidad de conectarte y manejar el tema.
Bueno, yo creo que ahora sí podemos ir entrando ya a esta parte de este pequeño ejercicio. No sé si tú tienes algo más que se me haya pasado, que quieras hacer énfasis al respecto de estas alarmas, de también, bueno, no solamente vamos a hablar de alarmas, sino vamos a hablar de esos llamados de estás manejando bien tu emocionalidad, cómo hacerle este medidor, ¿no? Para poder entender un poquito más este tema de la inteligencia emocional, antes de pasar al ejercicio. Bueno, importante siempre tratar de descubrir, como te digo, verle a la emoción, ponerle un nombre, entender de dónde salió. Eso es muy importante y a veces no nos damos ese tiempo porque en general nuestra vida es muy apresurada. Entonces, una de las cosas importantes es que por lo menos en el día nos tomemos unos 10 minutitos en donde podamos estar presentes, presentes en este momento, en sentirnos, presentes en vernos como estamos, que podamos tener esos espacios en los cuales conectar con nosotros mismos. Yo que sé, en esos 10 minutitos, si es posible, salir a dar un pequeño paseíto, a caminar, a escucharnos, a poder verificar cómo estoy pasando mi día, ¿no? ¿Qué emociones pasaron en ese día por mí? ¿Cómo fui manejándolas? Tal vez, en una me alteré demasiado, tuve una pequeña explosión, y ver cómo en una siguiente oportunidad puedo no llegar a esa explosión, o puedo no llegar a ese bajón tan profundo por una tristeza, o cuál es la manera en la cual, a pesar de que exista esta emoción que no nos guste tanto, poder conducirla de una mejor manera que vaya acorde a lo que yo soy, a mis valores y a lo que yo quiero en mi día a día, ¿no? Eso Ujú. sería una pequeña indicación, ¿no? También es, una vez a la semana conversar con alguien realmente de temas que aporten a la vida, tener esas conversaciones como a veces tenemos con las amigas, de esos cafecitos, de esos momentitos en los cuales no solamente nos ponemos al día, sino que vamos un poquito más allá, a lo profundo, a lo que yo estoy sintiendo, a lo que la otra persona está sintiendo. Y hay veces que las personas que queremos no nos dicen nada así verbalmente, ¿no? Pero sentimos, como ya te digo, como esa intuición que es tan importante que tiene el ser humano, sentimos que está necesitando una conversación también. Entonces, ser parte de eso, instar a que se hable de temas así que muchas veces los topamos de una forma superficial y que a veces sentimos como que es hasta un tema muy delicado el poder ahondar eso con otra persona, pero también dejarnos llevar de esa intuición y estar ahí para el otro, ser empáticos, escuchar. Eso del escuchar es algo que en el día a día nos estamos olvidando. Normalmente no tenemos esa escucha activa, sino que estamos, a medida que conversamos con alguien, no estamos con esa atención plena, ¿no? Sino que estamos enseguida pensando qué contestar, cómo responder, cómo quedar bien o cómo no dejarme, ¿no? Siempre estamos con ese prejuicio mental hasta para cuando escuchamos, ¿sí? Peor cuando nos estamos comunicando, a veces solamente sacamos y no estamos así atentos desde el corazón. Tener justamente espacios también donde disfrutemos sin necesidad de estar compartiendo todo en redes, porque ahora, por ejemplo, las personas vivimos en el celular y cada paso que damos lo estamos documentando y lo subimos y realmente, no es tan sano eso, ¿no? Porque estamos mostrando nuestra vida de una forma innecesaria. Antes, como tú sabes, no teníamos redes sociales, e inclusive puedo decir que podíamos ser un poquito más felices porque no teníamos esa necesidad de demostrar que yo también me fui a comer un delicioso plato en un restaurante, que yo también me fui a las vacaciones de ensueño, que yo también me compré el auto de moda, sino que vivíamos desde nuestra autenticidad, en nuestra, se puede decir, sencillez, ¿no? De esos tiempos. Tal vez bajarle un poquito al ritmo también en eso. Definitivamente, y muchas personas incluso tienen la concepción, la imagen de que pausar es la desactividad y deja de ser productivo. Y eso es una cosa terrible, es el gran pecado, ¿no? ¿Cómo no voy a estar produciendo cuando realmente el no hacer nada te puede volver mucho más productivo por un minutito? Porque sí, soy consciente de que a veces 15 minutos, 10 minutos es determinante
pero un ratito de coger y poner tus manos en la rodilla, respirar un poquito, estar como tú dices, volver aquí al presente y esos contactos humanos, porque yo creo que esa es la clave, el contacto. Esa es la mejor dopamina que nos puede cargar y no estar tanto en el teléfono, no estar tanto buscando información que se vuelve también basura mental y nos satura mentalmente. Y aparte de eso, también entender cómo todas estas emociones también tienen efectos químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, va muy, muy, muy ligado con el tema del bienestar corporal, de mi bienestar emocional y obviamente eso va a repercutir en el afuera, en la gente que me rodea. Y ojo, Pao, que aquí eh, también hay una aclaración que siento que es necesaria, porque muchas veces, justo si eres coach, eres terapeuta, las personas creen que de una u otra manera se tiene la vida resuelta y todo lo manejas en calma y vives, eso también es otra cosa, vives ese jardín zen que se muestra en redes, ¿no? Porque todo el mundo pone justamente subiéndose en la bici, haciendo, y aparte de eso también está esa imagen, porque sabemos que muchos la típica foto que dice, ¿no? Que acabas de cruzar el gimnasio, te sientas, te tomas la foto y de ahí te vas. Entonces, es también crear de alguna manera una imagen ficticia en los otros. Es ir elaborando una imagen cuando realmente la imagen es lo de menos. Porque si tú muestras una imagen, pero no dice tu actuar, tu sentir, tu manera de ser, se desdice también. Entonces es como perder ese miedo a ser perfectos, a mostrarte también desde esta parte humana, ¿cierto? Sabes que ahora no me siento muy bien, ir naturalizando esas cosas que son de humanos, definitivamente son de humanos. Así es. En el tema que tú tomabas también de la productividad, yo me estaba gozando porque normalmente la gente piensa que el ser más productivo es de estar haciendo cosas todo el día, o sea, estar ocupadísimo, ¿no? Y es lo contrario. Cuando tú eres súper productivo, tienes primero una buena planificación de tus horarios, gestionas bien tu tiempo y haces las cosas importantes que necesitas hacer. Y esto te permite tener los logros, pero también tener un tiempo en el cual tú puedas disfrutar, en el cual tú puedas vivir. El ser productivo es justamente tener ese tiempo para que tú puedas hacer lo que realmente te gusta y lo que necesitas, ¿no? Sin saturarte ni nada. Entonces, nada que ver. Si tú decías, qué bestia, soy ocupadísima, soy una persona productiva, entonces a ponerle ojito porque no es así la productividad. La productividad es la gestión del tiempo, cómo manejas las cosas importantes, cómo vas teniendo esos logros y tienes el tiempo suficiente para vivir. Y esa Y es la clave. Perdón, dime. eh, una de las cosas importantes, la cuestión de las emociones, es que en el momento en que tú aprendes a manejarlas, aprendes a dominarlas, aprendes a conducirlas, sería mejor la palabra, esto es un bienestar total y un bienestar también en la salud, ¿no? Porque como tú decías, muchas emociones somatizan y nos enferman también, ¿sí? Entonces, Definitivamente. nos permite estar más sanitos, más felices, estar bien en la vida. Definitivamente, sí. Y bien integralmente, un bienestar general, un bienestar general. Y eso me encanta. Bueno, mi querida Pau, si bien es cierto, ya nos has dado la pausita, ya estamos prácticamente cerrando. No sé si quieres hacer un pequeñito ejercicio así súper rápido como para que la gente tenga una herramienta práctica y para cerrar, por favor. Podemos hacer una respiración que se llama 4x4. Es una respiración, primero, muy chévere, que nos permite armonizarnos, nos permite regularnos. Para esto nosotros vamos a tomar aire por la nariz de una manera lenta y profunda, contando hasta 4, pero lo más lento y despacio posible que podamos tener. Una vez que nosotros inhalamos en esos 4 tiempos y tenemos todo el aire en lo alto del pecho, vamos a esperar 4 tiempos con el aire contenido, ¿sí? Y luego de esto, soltamos únicamente por la nariz el aire en 4 tiempos, también de una forma lenta, pausada. Cuando terminemos de sacar todo el aire, nos quedamos sin aire, nos quedamos en el vacío y contamos también 4 tiempos. Esta respiración se lo hace 4 veces. Yo siempre pongo la idea, porque soy visual, como que fuera un cuadradito, ¿no?
Entonces, 4 respiramos, 4 retenemos, 4 soltamos y 4 nos quedamos vacíos. En este tiempo que estamos haciendo esa respiración, no nos vamos a enfocar en el conteo, nos vamos a enfocar en los momentos que tuvimos en el día, en cómo salieron las emociones, cómo nos afectaron, de dónde pasó. Entonces, ese es el momento en el cual podemos hacer este escáner de emociones. Es en el momento en el cual podemos ver, mirar y empezar a ver también cómo nos conducimos con esa emoción, cómo la pasamos en ese momento del día y de qué manera, si no lo conducimos de la mejor forma, de qué manera la siguiente vez que pueda tener el mismo tipo de emoción, la pueda gestionar de mejor manera. Y no con el hecho de darse palo y decir, bueno, qué mala que fui, soy un asco, no sirvo para nada, no puedo manejar, no, sino con el hecho de seguir practicando. Es todo esto del desarrollo de esta gestión emocional es práctica del día a día, ¿no? No vamos de la noche a la mañana a ser perfectos, como les decía, tenemos que siempre apuntar a la excelencia y también en esa excelencia está el que podamos entendernos, el que podamos querernos, tratarnos bonito, ir avanzando de una forma paulatina. Entonces, en ese consiste el ejercicio, lo podemos hacer si tenemos tiempito, si no, ya les queda ahí el tip pequeño que podemos hacerlo, se llama respiración 4x4. Hermoso. Y de alguna manera creo que un buen momento para poder ir tomando incluso ya ese relax, esa calma de ir a la cama a descansar, incluso sería como recomendable, se me apetece hacerlo en la noche, ¿no? Hacer esa revisión del día, de cómo estuvo, cómo se desarrolló, revisar mi interacción con los demás, mi interacción conmigo misma, entonces ir como calmando, porque eso es otra cosa también. Bueno, mejor dicho, el tema es vasto, que tú incluso dijiste una palabra que me encanta, que es vacío, y eso también es otra cosa que se tiene miedo. Entonces es como ir dándole estructura a todo esto. Voy a leer rapidito unos mensajes que dice: felicitaciones por tu programa. Las emociones son producto de la cantidad de hormonas depositadas en el torrente sanguíneo. Sí, eso es lo que conversábamos, que también se genera mucho químico. Me encanta el consejo de 10 minutos por estar presentes. Hemos olvidado la importancia de la introspección y el valor del silencio. Total y radical. El silencio también es vacío. Y el escuchar porque vivimos constantemente conectados con un mundo externo. De acuerdísimo. Eso es lo que de una u otra manera hemos compartido. Bueno, mi querida Pao, el tiempo se nos vino encima. El tema es vasto, vasto, vasto. Hay un montón de cosas que topar. Pero en todo caso, cuéntanos en qué redes te encuentran, dónde te encuentran las personas que han resonado un poquito con tu mensaje el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy en Instagram como Pau Sánchez Coach, de la misma manera en Facebook y tenemos la página web que es www.pausanchez.com. Bueno, quienes de una que quieran conectar, hacerse cargo de estas emociones, ya saben, ahí está Pau Sánchez Coach, para que justamente puedan tener una herramienta diferente, una profesional proba y que no solamente su ámbito personal, mejor dicho, profesional, sino personal. Así es que bueno, y como siempre, dándoles gracias, gracias mi querida Pao por estar hoy aquí, gracias a todos ustedes por compartirnos un pedacito de su vida, de su espacio y de su tiempo, y como siempre, recordándoles que somos los y las alquimistas del camino de la vida, que nuestro gran báculo es la voluntad, el caldero, el corazón, pero que contamos con ese gran elixir del amor. Así es que vamos a abrazarnos hoy un poquito más fuerte que ayer y recordando que no hay algoritmo más poderoso que un ser humano consciente de lo que siente. Así es que vamos a perderle miedo a las emociones y a desarrollar esa inteligencia emocional, que es realmente un tema de desarrollo. Muchísimas gracias a todos y será hasta un nuevo programa. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermosa. Qué gusto verte. Ya nos estamos poniendo en contacto interno. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá
llevarte hacia la medicina que necesitas.